Tardes tengan todos ustedes. A nombre del Gobierno del Estado de Coahuila y de la Secretaría de Cultura, les damos la más cordial bienvenida a esta mesa de reflexión dentro de las jornadas de arte resiliente que se están presentando a través de las redes sociales de nuestra Secretaría de Cultura. Y como todos sabemos, este 8 de marzo a nivel internacional se celebra a la mujer, sus logros y alcances en todos los ámbitos de la vida moderna. En este marco, a partir del lunes 1 de marzo y hasta el 8, el eje temático de esta jornada de arte resiliente lleva por nombre La mujer, nuevas visiones en el arte. Y este es precisamente el nombre de la mesa de hoy. Y en primer término quiero agradecer la presencia de nuestras invitadas a esta charla, artistas, creadoras, todas ellas mujeres muy talentosas que desarrollan su trabajo aquí en Coahuila y cuyas propuestas abordan el tema de la mujer desde su muy personal perspectiva. Me voy a permitir presentarlas. Ellas son la maestra Nadia Contreras. Bienvenida, maestra. Gracias. La maestra Silvia Georgina Estrada. Bienvenida también. Y de Torreón, la maestra Marta Chávez también. Bienvenida, maestra. Bienvenidas todas. Gracias. Muy bien, para iniciar esta charla, les voy a pedir que comenten brevemente acerca de su proyecto y los objetivos del mismo, este proyecto que ellas enviaron y que participó en esta convocatoria de arte resiliente a la que invitó la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila. Y antes de cederles el uso del micrófono a cada una de ellas, voy a leer parte de sus fichas curriculares. Vamos a iniciar, si les parece, con la maestra Nadia Contreras. Antes voy a leer, como les dije, parte de su ficha curricular. La maestra Nadia Contreras es escritora, académica y tallerista, licenciada en Letras y Periodismo y maestra en Ciencias Sociales por la Universidad de Colima. En la Universidad Autónoma de La Laguna cursó la especialidad en Educación. Es fundadora y directora de la revista literaria digital Bitácora de Vuelos y de la casa editorial digital con el mismo nombre. Fue becaria del PECDA Coahuila en la categoría Creadores con trayectoria en el género de poesía. En el 2020 obtuvo la beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA, para proyectos digitales del programa Contigo en la Distancia. Es autora de libros de poesía como Retratos de Mujeres, Mar de Cañaverales, Lo que queda de mí, Figuraciones y Cuando el cielo se derrumbe, entre muchos otros. De prosa poética destaca el libro Solo Sentir del año 2017. Y entre los reconocimientos que ha recibido la maestra Nadia Contreras está la mención honorífica en el Premio Nacional de Poesía Elías Nandino de 2001. Premio Estatal de la Juventud Colima 2002, Premio de Poesía del Instituto Mexicano de la Juventud en el 2003. También recibió el Premio de Publicación Editorial convocado por la Dirección de Cultura de Torreón en el año 2006 y en el año 2008. El Premio de Poesía Timón de Oro, convocado por la Secretaría de Marina y la Escuela Naval Militar de México. Su trabajo literario forma parte de las antologías, entre otras, de Creación Joven, Poesía del 99, publicación de Conaculta y de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Los extremos se tocan, poesía y narrativa de becarios de creación literaria, convocado también por la Secretaría de Cultura del Estado de Colima, y Detrás de la Puerta, antología erótica de cuento y poesía de la Universidad de Colima, entre otros. La maestra Nadia Contreras, le damos la bienvenida y le pedimos que nos platique un poco acerca de su proyecto que estamos apreciando durante esta semana y que lleva por nombre, es una serie de conferencias. Es una serie de conferencias que ella está presentando. Son diálogos con 6 mujeres poetas coahuilenses frente a tiempos convulsos. La escuchamos acerca de su proyecto, maestra. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Sandra. Qué gusto compartir esta mesa con Silvia o Georgina, que bueno, ahí hemos tenido el privilegio de platicar acerca de la poesía con Marta. Qué gusto verte, Marta. Aquí las dos de Torreón, haciendo fuerte estos proyectos. Bueno, ya adelantaste, Sandra, un poquito el enfoque de mi proyecto de arte resiliente. Fue propiamente este diálogo con 6 mujeres poetas coahuilenses
que bueno, yo titulé ante estos tiempos y ante pues esta situación tan difícil de la pandemia, pues yo titulé La poesía alberga la esperanza, porque siempre la poesía pues va a ser esta esperanza, esta luz en la oscuridad, ¿no? Esta luz que nos guía en los caminos más oscuros. Y bueno, entonces se tituló así el proyecto, La poesía alberga la esperanza, diálogos con 6 mujeres poetas coahuilenses frente a tiempos convulsos. Y bueno, este premio correspondió a lo que viene siendo proyectos individuales, promoción y difusión, ¿sí? Entonces, y pues tuve la fortuna, en verdad, Sandra, de entrevistar pues, a 6 escritoras que yo quiero mucho, que admiro. En este caso fue María Luisa Iglesias, la primera entrevista que se tiene es con ella, Mercedes Luna Fuentes, Berrueto, perdón, Claudia Berrueto, Carmen Ávila, Esther M. García y Dana Angelina. Cerramos con broche de oro estas entrevistas con una de las escritoras más importantes que hay en México, en nuestro país, y que trasciende las fronteras con Dana Angelina. Y en este caso, el proyecto consistió o consiste en una conversación individual, ¿sí? Destinamos más o menos una hora y garrita a platicar con ellas de temas. El tema de honor aquí, pues es la poesía, ¿no? El invitado de honor es la poesía. Pero hay muchos otros temas que van a colación de ellos. En este caso, pues hablamos de los procesos creativos, hablamos de la infancia, hablamos de libros, de cómo empezaron en este caso a publicar, ¿no? A publicar sus primeras obras, perdón. Hablamos de tradición poética. Y en este caso nos enfocamos pues también, digamos, cada una de las entrevistas tiene su propio título que trata de destacar el enfoque poético de cada autora, ¿no? Por ejemplo, en el caso de María Luisa Iglesias, en la primera entrevista es crear otra realidad a partir de lo que tenemos. En este sentido, pues es el enfoque de la poesía de María Luisa Iglesias. De Mercedes Luna, pues abordamos dentro de esta charla temas relacionados con la memoria, con la destrucción del individuo, la soledad, el ejercicio estético, ¿no? En el caso de Carmen Ávila, por ejemplo, abordamos uno de los temas, yo creo que cumbres en la obra de Carmen Ávila y que trabaja con gran precisión, pues es el amor y el deseo. Entonces nos centramos en eso. En el caso de Claudia Berrueto, pues hablamos sobre un aspecto muy importante de la poesía de ella y es esta respeto al medio ambiente y también pues el hecho de hablar sobre pues lo erosionado del paisaje, no tanto del paisaje natural como del paisaje interno. En el caso de Esther, pues hablamos de nombrar lo invisible, que es una de las características de la poética de Esther. Y con Dana Angelina, pues hablamos del instante, del tiempo, de la preocupación social, de todos estos fenómenos sociales que giran en torno del individuo y que va marcando la pauta, su pauta histórica, y pues hablamos de ella. Entonces, como que cada charla tiene un eje temático, pero ese eje temático está pues enmarcado en nuestra situación actual, en nuestras vivencias actuales. Y obviamente cada una pues abordó también el papel de la mujer en la poesía, en este caso, cuál es su idea de la poesía femenina actual, si hay una poesía propiamente del norte. En verdad son charlas riquísimas, digo, no porque las haya hecho yo o que ellas hayan participado, pero en verdad yo creo que van a ser una fuente de consulta para entender y para seguir configurando este mapa poético del norte del país. Muy bien. Muchas gracias, maestra Nadia. Este es su proyecto de diálogo con 6 mujeres poetas coahuilenses frente a tiempos convulsos. Vamos a regresar más adelante con la maestra Contreras y vamos a presentar ahora el proyecto de la maestra Silvia Georgina Estrada. Antes voy a leer también parte de su reseña curricular. La maestra Silvia Georgina Estrada es periodista cultural,
editora y licenciada en Ciencias de la Comunicación. Es autora de los libros La Casa Abierta, Conversaciones con 25 poetas y El libro del adiós. Además, es coautora del título Zaraperos, los primeros 50 años de una gran historia. Su trabajo se ha publicado en las antologías de cuento Historias de dos ciudades, de poesía, Cartografía a dos voces, de literatura, Estos son mis papeles, de reseñas, El bibliotecario ciego, y de periodismo en ritos y retos del oficio. Entre sus reconocimientos se encuentra el primer lugar en el Certamen Nacional de Cuento Relato a mi hijo, convocado por el INEA, y el Premio Estatal de Periodismo que entrega el Gobierno de Coahuila, así como el Premio Estatal de Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre. En el año 2014 fue reconocida con el Premio de Trayectoria Cultural que otorga la Universidad Autónoma de Coahuila. Actualmente es editora del blog literario del Seminario Amparán, así como de las reseñas que publica semanalmente en la revista digital Replicante. Además, escribe la newsletter diaria del periódico Vanguardia titulada Jugo de Naranja, y nos va a platicar acerca de este proyecto que fue seleccionado dentro de la convocatoria de Arte Resiliente y que lleva por nombre Ve tú por mí, 4 cartas a casa. La escuchamos, maestra Silvia Georgina Estrada. Muchas gracias, Sandra, y bueno, a la Secretaría de Cultura por la invitación a participar en esta mesa, donde a mí también me da muchísimo gusto estar acompañando a estas creadoras, a Marta y a Nadia Contreras, que bueno, Nadia y yo ya somos viejas amigas y nos encanta andar ahí platicando y compartiendo cosas. Y bueno, este proyecto de Ve tú por mí, 4 cartas a casa, es algo que se me ocurrió con el asunto de la pandemia y de estar encerrados. Yo tengo varias amigas que viven fuera de la ciudad, fuera de Saltillo, que son originarias de aquí o que vivieron aquí una larga temporada. Y bueno, algunas de ellas ya viven incluso en el extranjero. Una vive en Europa y otra vive en África, en Sudáfrica. Más específicamente. Entonces, bueno, con la pandemia nos estuvimos carteando, estuvimos como compartiendo impresiones de lo que era pues estar encerrado. Estoy hablando como esta parte ruda de la cuarentena, ¿no? Los primeros meses, ya de hace casi un año. Y entonces, al estar escribiéndome con ellas y me preguntaban sobre cómo estaba la situación aquí en Saltillo, donde pues yo vivo, se me ocurrió que podíamos hacer una suerte de visita a estos lugares a los que ellas ya no pueden acceder por estar fuera del país y por no poder viajar, ¿no? Porque en esta parte de la cuarentena, y bueno, incluso ahora están las restricciones de vuelos muy fuertes en varios países. Entonces, una de mis amigas se llama Natalia Flores, ella es investigadora y escritora, vive en Sudáfrica, no puede salir del país y no puede venir a Saltillo. Ana Ramírez vive en Praga, y entonces, bueno, en Europa lo mismo. Y bueno, también contacté a otro par de amigas que ellas viven en México, pero no han tenido oportunidad en ese entonces de regresar a Saltillo, que una vive en la Ciudad de México, que es Brenda Macías, y mi otra amiga que se llama Aida Cifuentes, que ella tiene la peculiaridad de que trabaja en una mina en Ocampo y entonces está encerrada haciendo sus jornadas en la mina durante un mes sin bajar del cerro y ya después tiene la oportunidad de salir. Entonces, platicando con ellas, o sea, nos carteábamos mucho, esta cosa muy decimonónica, ¿no? De las epístolas, y ahora, bueno, pues por correo electrónico, entonces lo que hacíamos era mandarnos estas largas cartas, y a partir de ahí armamos este proyecto en el que ellas me escribieron una carta sobre los lugares específicos que extrañaban de la ciudad y yo me comprometí a visitarlos, ¿no? Y como a pasarles la relación, ¿no? De los hechos, de cómo estaban esos lugares que ellas recordaban, a veces con afecto, otras con estas, pues, emociones agridulces que nos da la nostalgia. Y para armar este proyecto, que a mí la verdad me costó mucho trabajo, pero lo disfruté muchísimo porque es algo que no había hecho, pues escribí unos guiones para hacer 4 videos, un video por cada carta. Entonces es como una suerte de respuesta audiovisual a estas inquietudes de estas mujeres trabajadoras, la mayoría de ellas se dedican a las cuestiones artísticas también,
Y bueno, me uní con un equipo, esta es la categoría de trabajo interdisciplinario y de grupo, ¿no? Somos 4 en este equipo de trabajo para armar estos videos. Eli Vázquez, perdón, se encargó de la parte del video. Carolina Garza compuso música original para estos videos y Estefanía Nicta Estrada hizo una serie de animaciones para redondear, como digamos, las partes en las que estas 4 mujeres pues no las podemos filmar, ¿no? Porque están a distancia y bueno, para hacer la relación. Entonces, lo que producimos o es lo que intentamos son 4 videoensayos que hablan sobre las relaciones de las mujeres con la ciudad, con la memoria, con la escritura, con el arte, ¿no? Estoy muy contenta de que la mayor parte del equipo de trabajo, pues, somos mujeres, y entonces sí hay una visión muy femenina de lo que puede significar las relaciones amistosas y las relaciones con la ciudad, y bueno, son videos cortos, duran entre 6 y 8 minutos cada uno y bueno, la búsqueda es que las personas que que vean estos videos también sientan como esta conexión con la ciudad, ¿no? O se interesen en conocer Saltillo. Hay lugares muy variopintos, o sea, visitamos desde la Plaza de Armas, que es digamos, un clásico, y la Alameda, hasta otros lugares como los mercaditos, ¿no? Como el Mercado de la Guayulera, en uno de los videos, y en otro el Museo del Desierto. Entonces, bueno, más o menos de eso trata el proyecto, Sandra. Muy bien, pues muchas gracias a la maestra Silvia Georgina Estrada. Repito el nombre de su proyecto que ya se está transmitiendo durante esta semana a través de las redes sociales de la Secretaría. Ve tú por mí, 4 cartas a casa. Y más adelante seguimos platicando con la maestra Estrada. Y vamos a dar paso ahora, regresamos a La Laguna, a Torreón, con la maestra Marta Chávez. Ella es directora de teatro, originaria de allá de Torreón. Y voy a leer precisamente también su ficha curricular. La maestra Marta Chávez es licenciada en actuación por la Casa del Teatro AC de la Ciudad de México, con estudios en comunicación por la Ibero Laguna. Actualmente es becaria del FONCA en el programa Creadores Escénicos. Ha sido becaria del PEGDA en 3 ocasiones. De la última se desprende la pieza de su autoría, La Nuevo México, allí donde quedó el ombligo. Promotora y gestora cultural independiente, cuyo primordial interés ha sido la profesionalización en el teatro en su ciudad natal a través de su colectivo En el Surco. Como docente ha sido facilitadora de los talleres El ritmo como base de un entrenamiento actoral colectivo, El juego, una vía para la creación y El principio de la caracterización. Como creadora escénica ha colaborado como investigadora y actriz con distintos directores del país como Jorge Vargas, Mauricio Pimentel, Katia Castañeda, Sandra Muñoz, Alberto Domínguez, Martina Costa, Luis Rivero y Yever Aiza, entre otros muchos. Ella nos va a platicar acerca de su proyecto que presentó en Arte Resiliente. Es una obra de teatro vía Zoom, esta es cerrada, hay que registrarse, y lleva por nombre Expedientes sin resolver, Celsa. Vamos a escuchar a la maestra acerca de su proyecto de teatro. Adelante, maestra, bienvenida. ¿El micrófono? Hay que activar el micrófono. Muy bien. Listo. Ya gracias, Sandra. Y gracias por la invitación a la Secretaría de Cultura en esta mesa de reflexión con mis compañeras Nadia, Silvia y contigo. Gracias por la invitación. Celsa, el proyecto lo nombré Expedientes sin resolver y terminó nombrándose Celsa. Es Expedientes sin resolver, la idea de visibilizar una problemática que tenemos en nuestro estado y bueno, digamos que en todo el país, referente a la violencia de género, específicamente los feminicidios. Mi idea es sumarme a las voces de la sociedad civil, de colectivas de mujeres que pretenden poner un acento en ese problema que nos aqueja, ¿no? Y
parte pues de una historia familiar, de un, de un caso ocurrido a principios del siglo XX con mi familia, y lo que hago es un juego, es yuxtaponer pues nuestro contexto con aquel relato familiar. Muy bien. Muy bien, pues es muy interesante, es una obra de teatro que lleva por nombre, como dijo la maestra Celsa, terminó llamándose Celsa como es el nombre de su abuela, entiendo, ¿verdad? Así es. Así es, muy bien. Pues muchas gracias por la presentación. Vamos a seguir platicando acerca de este tema y precisamente de la importancia, no sé, vamos a platicar acerca de la importancia de abordar a través del arte pues las problemáticas que viven las mujeres no solamente en el tiempo actual, yo creo que en todos los momentos. Entonces, sería la primera pregunta, o sea, ¿cuál es la importancia de que sea a través del arte en que podamos visibilizar estas problemáticas? Si quieren, empezamos en el mismo orden, si les parece, la maestra Nadia. La importancia del arte, ¿verdad? Para este trabajo de darle voz a muchas mujeres, inclusive. Sí, muchas gracias. Pues yo creo que en este sentido el arte es memoria y también el arte es historia, ¿no? Entonces, creo yo que a veces pensamos que solamente podemos conocer la historia de la humanidad leyendo propiamente historia, ¿no? O sea, así la palabra cruda, historia, ¿no? No, pues el arte también, ¿no? Y yo creo, y yo siempre he visto, en este caso la poesía, pues también cumple esa función. Soy de las personas que insiste, junto con la historia misma de la poesía y junto con tantos autores, que la poesía pues no está separada de la realidad y antes bien pues lleva una responsabilidad social. En este caso, si lo ubicamos aquí, yo creo que la poesía tiene la misma responsabilidad social que puede tener un médico, una enfermera, si nos estamos refiriendo a cuestiones del COVID, ¿no? Eh, es la poesía en este caso como medio para también salvaguardar la vida. Entonces, en este sentido, el arte y la vida, la historia del ser humano, pues siempre van a ir ligadas. Y el hecho de que también el arte pues, nos permita evidenciar todo lo que vivimos, ¿no? Tanto como mujeres como seres humanos. Entonces, ahí está todo lo que ha sucedido. Y en este sentido, pues es también una especie de denuncia. Creo yo que ya cuando veo en retrospectiva cada una de las charlas que se realizaron, de las entrevistas que se realizaron, pues veo propiamente eso. Ahí está plasmado propiamente esta responsabilidad social de la poesía, esta forma de denuncia social a través de ella y los diferentes momentos, ¿no? Porque a lo largo de la historia se ha ido modificando de pronto estas preocupaciones, se han ido agravando otras, por ejemplo, irónicamente podemos decir que en este momento actual, yo creo que la preocupación sobre la integridad, sobre los derechos humanos de la mujer, está por encima de muchas otras cosas, ¿sí? Entonces, irónicamente, ¿sí? Entonces la poesía tiene que ver eso y la poesía lo tiene que revisar. Em, Se podría decir que son temas superados y no. Vemos ahora el gran retroceso en el que está la mujer, ¿no? Que no se reconoce lo que está, en este caso, hablamos de violaciones, que no se reconoce el secuestro, que no se reconoce la violencia por parte de principalmente nuestras autoridades. Entonces, esta línea o esta preocupación está plasmado en cada una de las entrevistas. De una u de otra forma, esta preocupación está plasmada. Y ahí está, por ejemplo, claramente la vemos en la poesía de Dana Gelinas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hay una preocupación, por ejemplo, también del medio ambiente y lo vemos en la poesía de Claudia Berrueto. Entonces, esto es, ¿no? La idea, entonces, que la poesía no está separada de la realidad, para nada. Nos acerca a una realidad que muchas veces pasa desapercibida. Estamos acostumbrados o nos hemos acostumbrado al ruido, nos hemos acostumbrado a la vida de las redes sociales y a veces pasamos ciegos y sordos ante la vida. La poesía nos invita a mirar y a escuchar y a sentir todo eso. Entonces, por eso, digamos, en este sentido,
también fueron el enfoque de estas charlas, ¿no? La poesía no está separada de la realidad, es nuestra responsabilidad social. Muy bien. Muchas gracias. Maestra Silvia Georgina, ¿qué importancia tiene utilizar el arte para visibilizar las problemáticas de la mujer? Y el arte, bueno, en todas su tipo de manifestaciones y con el uso, por ejemplo, en este caso del video, de combinar precisamente todas esas disciplinas. Bueno, algo de lo que dice Nadia, a mí también me suena mucho, que es cómo el arte, pues sí es un reflejo fiel de las cosas que suceden, ¿no? De lo que nos pasa alrededor de la vida social, ¿no? En la que estamos inmersos. Y lo digo porque en una de las cartas que escriben, ¿no? Para hacer los videos, pues partimos de 4 cartas escritas por mujeres. Y una de estas cartas, la de Maggie, la de Brenda Macías, ella menciona que le emocionó ver que en su ciudad, ¿no? En su ciudad natal, pues la marcha justamente en relación con el Día de la Mujer que se realizó en marzo del año pasado, justo en los albores de la pandemia, bueno, que convocó a cientos de mujeres, algo inédito, ¿no? En la ciudad, ¿no? No había esa respuesta, y entonces ver que los videos, ¿no? A la distancia de la calle Victoria, estoy hablando del centro de la ciudad de Saltillo, pues que se llenaban de mujeres hablando de estos problemas, hablando de los feminicidios, ¿no? Eso le parecía a ella muy representativo. Lo mismo me dijo Natalia, que vive en Sudáfrica ahora, y que ella le tocó organizar algunas de las primeras manifestaciones hace 10 años, y platica, pues éramos 5 o 6 mujeres que estábamos manifestándonos, y ahora ver que la realidad se ha transformado y que hay como este punto de unión entre las mujeres es muy importante. A mí con este trabajo lo que además me interesaba realizar y poner de manifiesto es la importancia del pensamiento creador femenino hecho entre 4 paredes. Porque si pensamos en las escritoras pienso que ya que comenzaron a visibilizarse, en las autoras del siglo XIX, pues escribían sobre cuestiones domésticas, sobre lo que sucedía alrededor, sobre la vida cotidiana, sobre la crianza, sobre el poco acceso que las mujeres tenían al dinero, a la educación, ¿no? A la falta de oportunidades. Cuando estaba haciendo este proyecto con estas chicas, todas encerradas por la cuarentena, ¿no? Y tratando de hacer nuestros procesos creativos desde la casa, pues hablábamos de todas estas limitaciones que hemos tenido las mujeres a lo largo del tiempo. Y pienso en las hermanas Bronte, estas maravillosas escritoras de Reino Unido que vivieron pobres y que murieron, la mayoría de ellas, por tuberculosis, porque no había forma de que una mujer, por más inteligente y creadora que fuera, pudiera hacerse de dinero en una sociedad tan cerrada, ¿no? Bueno, finalmente Charlotte Bronte es la que sí rompió, digamos, el llamado techo de cristal, porque sí se hizo bestseller, y ella, a diferencia de sus hermanas, digamos que sí tuvo una vida mucho más acomodada. Pero también me parece que es interesante reflexionar sobre el desarrollo del arte gracias a las mujeres. Nadie habla de la poesía, y pienso en esta cuestión de la novela. La novela, básicamente, los cimientos de la novela moderna como la conocemos, pues la hicieron las mujeres. Hicieron estas mujeres que estaban en su casa y que se ponían a escribir porque eran una de las pocas actividades a las que tenían acceso. Y me parece que pues lo que intentamos también con este proyecto es ver cómo se desarrolla el trabajo creativo en situaciones, digamos, pues complicadas, como es el caso de la pandemia actualmente. Muy bien. Muchas gracias a la maestra Silvia Georgina Estrada. Y bueno, a la maestra Marta Chávez. El teatro finalmente es una extensión también de la vida, y como usted ya misma lo dijo, es una forma de darle voz a esas mujeres, a quienes han vivido esos dramas. ¿Qué importancia tiene precisamente el arte, maestra, para esta tarea? Y ustedes como creadoras, ¿verdad? Me parece que eso se visibiliza, no sé, alguien en algún momento también me preguntaba esto, y yo le decía, es que el arte nos va a acercar a esas problemáticas de otra manera, porque
podemos enterarnos o podemos saber de esto a través de los medios masivos de comunicación, ¿no? Por la prensa o la televisión, pero esos son, o la radio, no sé, pues, pero finalmente la manera de comunicar esos mensajes es a través de datos duros, sin la posibilidad de ver encarnado en algo o en alguien esa, esa problemática, ¿no? Claro. Entonces, eh, me parece que eso, poner el cuerpo, sobre todo en el teatro, pues, que tienes que poner el cuerpo y tu voz es importante, ¿no? Este ejercicio, digamos, este ejercicio de Celsa, eh, es, es un texto eh, que parte de una serie de elementos que tuve que asir, ¿no? O sea, no es una dramaturgia convencional, sino surge de ir a buscar documentos, de irme eh, tuve la oportunidad de poder ir a Ciudad Jiménez, de donde es Celsa, poder encontrar su acta de nacimiento, su acta de defunción, y una serie de elementos documentales que nos ayudaron pues a generar la pieza, ¿no? Y eh, y eso, encarnar en el resto del equipo, en los compañeros que están en escena, Mafer Martínez e Iván Loza, eh, pues algunas ideas que fueron apareciendo, ¿no? Celsa, Celsa Caballero, mi bisabuela, fue quemada viva. La llenaron de petróleo y le arrojaron un cerillo, ¿no? Eh, un hombre pues hizo esa, esa acción. Entonces, em, pues eso, me parece que es importante hablarlo desde la experiencia. Sí, finalmente, digo, yo no estuve presente, pero esa anécdota ha estado en mi familia a lo largo de muchísimas décadas. Claro. Y me parece que es importante, importante tocarlo, eh, porque, porque eso sigue sucediendo, sigue apareciendo. Así es. Muy bien, pues gracias por compartir precisamente la presentación de su proyecto. Y bueno, otra pregunta que tenía por aquí yo, que mezcla todo esto de la creación y de los tiempos de la pandemia. ¿Cómo han enfrentado ustedes como creadoras el reto de estar encerradas, de esta nueva normalidad a la que nos tenemos que estar acostumbrando? Y precisamente qué proyectos tienen viendo la nueva normalidad que se avecina, ¿no? ¿Alguien que quiera hablar? El confinamiento ya va para un año, entonces ha sido bastante fuerte. ¿La maestra Nadia? ¿Sí? Bueno, sí. Bueno, siempre yo creo que independientemente de lo que nos esté pasando, siempre hay manera en que el ser humano se adapta, ¿no? A veces a regañadientas y a golpes y, como dirían los chavos, a guamazos, entendemos, y bueno, esto hemos tenido que adaptar nuestra vida a esta situación y muchos de nosotros, espero que la mayoría, pues disciplinarnos a las medidas sanitarias, ¿no? Porque también de pronto existe
ese regateo entre sigo o no sigo las instrucciones, bueno, mientras el índice de contagiados se eleva, pero bueno, todavía a veces está en discusión si existe o no existe el COVID o la COVID, como dicen otros. Entonces, pues realmente fue adaptarnos. Yo creo que lo más difícil en mi caso fue llevar todo la parte, mi otra vida, mi otra cara de la moneda, pues es la docencia, y pues llevar la docencia a todo lo que viene siendo las plataformas digitales y poder establecer diálogo con mis alumnos de secundaria, prepa y universidad a través de estas plataformas. Obviamente no puedo decir que sea un éxito porque el aprendizaje, pues sí, la parte yo creo fundamental del aprendizaje es la interacción social y el trato social personal, ¿no? Entonces, sin embargo, pues se hace toda la lucha por llevar esta interacción y este trato directo, pues a través de la pantalla. Entonces, yo creo que eso es uno de los retos que en lo personal he tenido, el trato con mis alumnos de esta manera, de esta frío, pero tratar de que sea lo más óptimo, lo más cordial y pues seguir, digo, finalmente pues hay que seguir adelante, ¿no? Y tratar de hacer lo mejor que se puede. Y en el ámbito, digamos, ya creativo, pues es afortunadamente, creo yo que una de las cosas que sí se, se trabaja un poquito más es abrir los espacios en canales digitales, ¿no? Yo creo que aquí en este caso las redes sociales o estas páginas web y todo lo que tenemos ahora como infraestructura tecnológica, pues son puertas abiertas para este tipo de proyectos. Son puertas abiertas, obvio, de espacios moderados para la conversación. En mi caso, pues el uso de estas herramientas me ayudó pues a establecer una conversación y me sigue ayudando a establecer esta conversación con diferentes creadores a lo largo y ancho del país, con gente del extranjero y que pues une une a unos y a otros en diferentes espacios del país y del extranjero, como decía. Es un ejercicio pues que de alguna manera yo consideraría exitoso, sin olvidar, pues, cuánta gente hay que no tiene acceso al Internet, que no tiene acceso a plataformas digitales. O sea, no olvidamos esto. En México el número es extremadamente alto. Sin embargo, pues, para quienes sí hemos tenido acceso a estas plataformas, pues sí ha sido una oportunidad de buscar una opinión, de orientar los procesos de escritura, de conocer otros caminos, de conocer otras estrategias, ¿no? Entonces, de alguna manera yo mi trabajo personal creativo lo he ido enfocando a estos espacios de discusión, de interacción, de difundir el trabajo poético principalmente de mujeres. Y por el otro lado, pues el proyecto que elaboramos por parte de la editorial pues, es la publicación y la difusión de obras en formato electrónico de muchos autores. Por ejemplo, digo, ahí en este caso, ahorita en lo que estamos trabajando propiamente, pues es en una convocatoria que abrimos para que las escritoras o interesadas en habla española, pues nos manden un video corto, una cápsula para en donde se aborde el sentir sobre el mes de marzo, sobre el Día Internacional de la Mujer. Entonces, es el sentir, o bien que nos lean fragmentos de su propia obra, o bien que lean fragmentos de obras de sus autoras favoritas, o que aborden proyectos, revistas, medios digitales que se enfocan en el trabajo de visibilizar, ¿sí?, a las escritoras. En fin, entonces, sí he buscado la manera de que, aunque sea estar en estas cuatro paredes, de tener este espacio reducido, poder abrir las fronteras a través de los recursos digitales. Sin olvidar, como te digo, lamentablemente, pues todas estas personas que no tienen el acceso como nosotros, sí, pero digamos, el chiste aquí es no quedarse pues con los brazos cruzados, ¿no? Hay buscar otras alternativas, buscar otras estrategias para seguir trabajando en esta nueva normalidad, ¿no? Y seguir construyendo, ¿no? Seguir dejando huella. El proyecto es alzar la voz, pues seguir seguir con este propósito desde este encierro. Gracias, maestra Nadia. Maestra Silvia, ¿cómo ha afrontado esta nueva realidad, esta nueva normalidad? Bueno, pues
Sobre algo que mencionó Nadia de, digamos, estas pues carencias que existen en el país, la ONU hace unos días, hace 3 o 4 días, sacó un informe de que la autonomía económica de las mujeres ha descendido notablemente debido a la pandemia, porque las mujeres han perdido, pues, digamos, opciones laborales, ¿no? Se han visto disminuidos sus sueldos y en contraparte ha aumentado la carga de trabajo en casa no remunerado y de cuidados. Y esa es la realidad en la que vivimos las mujeres de América Latina. Además, bueno, la ONU también alerta sobre el incremento de la violencia doméstica debido a pues a este confinamiento que hemos vivido a lo largo de un año. Y me parece que en este sentido la cultura nos ofrece, como ya hemos platicado antes, por un lado, esta como capa de liberación, ¿no? Para que tenemos las mujeres de mostrar a través del arte, de la literatura, del teatro, de la música, pues las posibilidades creativas, ¿no? Que tenemos las mujeres. Eso por un lado. También se habla que la cultura es como este vehículo de escape, ¿no? Pero incluso en este vehículo de escape, ¿no? Tenemos esta conciencia de todas las cosas que nos están pasando, de que uno no puede en realidad enfocarse 100% a su trabajo. Hay muchas mujeres que pues somos madres y entonces, bueno, tienes un ojo al trabajo y otro ojo a los hijos, sobre todo las mujeres que tienen hijos pequeños y que han tenido que hacer prácticamente la escuela primaria otra vez, ¿no? Porque los tienen en casa. O sea, sí hay una dinámica en el trabajo femenino que ha cambiado muchísimo, ¿no? Igual ahorita aquí estamos hablando, yo estoy aquí sufriendo con mi gato que está aquí de metiche y que lo tengo que andar bajando porque está haciendo travesuras y así muchas otras mujeres en el mundo están haciendo lo mismo, ¿no? En su entorno familiar. Pero como dice Nadia, o sea, frente a este clima adverso también está la necesidad de crear y la necesidad de seguir trabajando y de hacer nuevas propuestas culturales también en un país en el que el sector cultural hemos visto que se ha estado desmantelando sistemáticamente durante los últimos meses, ¿no? O sea, durante el último año hemos visto que instituciones que antes aportaban su dinero y trabajo para, digamos, hacer una dinámica cultural, pues se están recortando esos gastos. Los gobiernos están pensando en otros rubros para atender la sociedad y la cultura se está quedando sin recursos. Y también estamos viendo el cierre de museos, el cierre de espacios escénicos, de la danza, de muchas manifestaciones que no tienen ahorita, digamos, un soporte. En ese sentido, yo coordino el Seminario Amparán de Literatura en honor precisamente a un lagunero, ahora que estoy compartiendo mesa con dos creadoras de Torreón, al escritor lagunero Francisco José Amparán. Y bueno, en este seminario, durante la pandemia, hicimos un libro, sacamos una convocatoria durante la cuarentena, digamos, estos meses que estuvimos encerrados y acuartelados todos en casa, para que pues la gente se pusiera a escribir. Tuvimos una gran recepción. Eso habla de que pues los seres humanos siempre estamos buscando alguna forma de expresar nuestras emociones, de ser creativos. Recibimos como 60 textos en menos de 2 meses de convocatoria de 25 autores diferentes de todas partes del país, no solo de Coahuila. Y viendo la calidad de los trabajos, ¿no? La mayoría cuentos, nos decidimos a sacar un libro, algo también muy complicado en estos tiempos. Y entonces lo que hicimos fue asociarnos con nuestros amigos del Cerdo de Babel. Quienes han visitado Saltillo saben que es esta taberna espectacular donde además de exposiciones, pues tienen también ellos un interés muy fuerte en la difusión del arte y la cultura. Nos unimos e hicimos una preventa. Entonces convocamos a nuestros amigos a que nos echaran la mano para que este libro pudiera ver la luz. Y efectivamente, en diciembre del año pasado, nuestro libro Villa de Odati pudo ser publicado gracias exclusivamente a nuestros amigos, compañeros, gente que nos sigue, gente que está interesada en este proyecto, que aportó 200 pesos por ejemplar para que pudiera existir.
Y eso me parece que es una de las cosas que nos ha motivado la pandemia, sobre todo en este sector cultural tan golpeado, que es armar redes, hacer colectivos, estar apoyando el trabajo del otro artista, ¿no? Ya que no podemos obtener recursos institucionales, ¿no? O de iniciativa privada, bueno, entonces, pues juntémonos todos para que el arte pueda seguir existiendo y que la industria cultural no muera, porque las industrias culturales, bueno, generan turismo, generan que los comercios pequeños sigan viviendo, también generan que una ciudad, bueno, pues tenga distintas manifestaciones artísticas, que es muy importante. Yo sí creo que en estos tiempos, esta sentido de solidaridad que las mujeres además hemos demostrado a lo largo, creo, de siglos, ¿no? Bueno, que esta solidaridad pues ahora se transforme en proyectos que sigan vivos, ¿no? Y aquí, bueno, Nadia es un claro ejemplo con todos estos trabajos de redes que hace, y bueno, igual por nuestra parte en el Seminario Amparano, ahorita tenemos una beca del FONCA en el que hemos juntado voces de otros colectivos literarios del país, justo para ver qué están haciendo los demás y poder generar industria cultural, que me parece que es lo más importante para que los artistas y los escritores pues sigamos existiendo. Qué triste sería un mundo sin arte, es imposible pensarlo. O sea, la NASA lo que se mandan en cápsulas al espacio son transmisiones de orquestas, ¿no? De las sinfonías de Beethoven, las pinturas de Van Gogh. O sea, lo que nos representa a la humanidad en realidad es el arte, y en ese sentido yo creo que la pandemia nos ha hecho darnos cuenta de lo mucho que necesitamos las expresiones culturales y de la importancia de la solidaridad y del colectivo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y en el caso del teatro, maestra Marta Chávez, pues el reto de esta nueva normalidad, ¿cómo se ha enfrentado? Hay que... El micro. Fíjate Listo. que al principio a mí sí me generó un conflicto, ¿no? Precisamente porque pues el teatro yo en mi experiencia siempre lo había hecho presencialmente, ¿no? En vivo. Si bien ya hay, desde hace muchísimos años, hay creadores que han trabajado con las nuevas tecnologías, eso es definitivo, pero yo no había tenido esa experiencia. Y sí, en un principio sí me, ah, me, me friqué y dije, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a llevar esto a la escena, no? Pero, pues la verdad es que de inmediato los artistas escénicos empezaron a generar proyectos las distintas plataformas y, y eso me hizo, sí, pensar, ¿no? Decir, bueno, ¿y por qué nosotros no podemos jugar con eso y ver qué es lo que pasa, ¿no? Dejar a un lado y traducir esa primera idea que iba a ser, que estaba pensada para la escena presencial, hacer un clic y llevarlo pues a la virtualidad, ¿no? Entonces, pues no, me ha parecido, pues eso, un juego divertido, porque hay que estar ideando, tuvimos pues que aprender, que conocer esta plataforma para poder, imaginar el espacio presencial en este medio. Ya llegará el momento en que tengamos que hacer la traducción de este medio a la escena presencial, este, pero, pero me parece que este juego con las plataformas va a seguir, ¿eh? O sea, digo, ya estaba desde, mm, ya tenía mucho tiempo en activo, pues, ¿no? En la vanguardia, los creadores con ello, ¿no? Pero me parece que ya los
el resto de los compañeros han adoptado este formato y va a seguir, este formato va a seguir. Así es. Claro, vamos a regresar a la escena presencial y eso me entusiasma muchísimo. Pues muchas gracias, maestras, por acompañarnos el día de hoy a esta charla sobre la mujer en el arte, y pues gracias por todas las experiencias y todo lo que han estado ustedes por ahí trabajando. Gracias, maestra Nadia, maestra Marta, maestra Silvia. Y bueno, amigos, los invitamos a que sigan con nosotros en estas jornadas de arte resiliente. En esta semana del 1 al 8 de marzo se van a estar publicando los trabajos de cada una de ellas. Los invitamos a que sigan pendientes de nuestras redes sociales y bueno, sigan con nosotros. Esto fue parte de la convocatoria Arte Resiliente y nos vemos luego.